manera automática pesos sinápticos y vías. ¿Queda claro? Entonces para eso lo voy a usar, para que yo no esté buscando qué valores debo de multiplicar por el perceptrón y que me dé la salida. Entonces gradiente descendente, ¿vale? De hecho, pues por eso está esta imagen, porque lo que hacemos es minimizar el error en una función. Vale. Bien, vamos a ver, para que me ayude, compañero, puede leer qué es la pregunta y el primer párrafo. ¿Qué es el gradiente descendente? Es un algoritmo que permite de forma automática encontrar el valor mínimo de una función. Para ello se hace el uso de la derivada. Okay, ¿qué fue lo que ya platicamos, no? Compañera de al lado, el segundo párrafo, por favor. Gradientes son vectores que indican la dirección en la que los parámetros del modelo deben afectarse para minimizar la función de pérdida y mejorar el rendimiento del modelo. Ok, lo que dijimos, cuando yo hago el gradiente o la derivada, me dice hacia dónde va a crecer o maximizar su crecimiento y me voy al sentido contrario. Ahí está una representación. Entonces, pues son puntos que nos van a decir hacia dónde crece y yo me voy a ir al sentido contrario. Si estoy acá, me dice hacia dónde crece y me voy al sentido contrario, buscando encontrar el mínimo de una función. Y para nosotros la interpretación del mínimo es el mínimo de error entre lo que me da el perceptrón y lo que estoy buscando. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a ver. Compañera, ya la primera pregunta y el primer párrafo hasta aquí. ¿Cómo funciona la TRIC? El método fue planteado por Adolf Hartmann en 1847. El algoritmo es iterativo, se repite el mismo procedimiento varias veces y se requiere que el usuario introduzca una. Ok, es un algoritmo iterativo, quiere decir que va a estar trabajando múltiples veces hasta que encuentre lo que está buscando, que es minimizar el error. ¿Sí queda claro? Bien, vamos a ver, compañero, lea por favor estos dos. El número de iteraciones. ¿Cuántas veces se le acelera el crecimiento? Ok, lo que tú le vas a decir al algoritmo es cuántas épocas. En inteligencia artificial, cada repetición de iteración se le llama época. ¿Cuántas épocas quieres que trabaje el algoritmo? Segundo. La tasa de aprendizaje. Este definirá la cantidad de iteraciones requeridas para que el algoritmo encuentre el mínimo de la función. Eso lo entienden, porque ¿qué dijimos que era la tasa? El índice de aprendizaje. Entre más grande sea, tal vez más rápido llegues, pero puede ser que te saltes la solución. Entre más pequeño te vas a tardar más, pero es más seguro que llegues. Entonces tú tienes que estar variando de qué tamaño son los pasos. ¿Sí queda claro? Bien. Y bueno, diferencia, aquí tenemos un mínimo local, porque este es el mínimo de aquí, pero no sé si es el mínimo de toda la función. De hecho, el mínimo global está acá abajo. Entonces, ya explicamos que un mínimo local es cuando quedas estancado en algo que pareciera ser el mínimo, pero es que no has visto más allá. Y acá hay uno más chiquito. Ese es el mínimo global y ese es el mínimo local. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Es lo mismo que dijimos acá, ¿eh? Bien. Variables y ecuaciones. Vamos a ver. No se alcanza a ver, pero... Bueno, sí, más o menos. Sí, así es. Ahí está. Bien, tenemos las variables que es y, vamos a ponerle y', error, n y ¿qué dijimos que era la delta? Incremento. Entonces la y es la salida esperada, que sería nuestro y target. El y' es la salida de la red neuronal o del perceptrón, es decir, el error es la diferencia entre esas dos y's, entre la y target y la y real. El error, pues ya sabemos que es el error. ¿Queda claro? Además, lo vamos a mejorar el error, porque si nada más ponemos la pura diferencia, puede ser que haya valores muy grandes. ¿Y qué nos ayuda a hacer valores más pequeños? Elevarlo al cuadrado. ¿Sí queda claro? Entonces usamos y le sacamos a veces raíz cuadrada. Error cuadrático medio. Y el índice de aprendizaje son los pasos, y el delta es el incremento. Ahorita les voy a explicar más del incremento. Después tenemos los W, que ya los conocen, ¿no? ¿Qué son los W? Densos sinápticos, los X, los datos de entrada, y bueno, eso significa derivada parcial. Una D normal es una derivada de X con respecto a X, esto es 1, ¿no? Bien, esto es una D normal, pero cuando es parcial, se
así como un rho. Derivada parcial de x con respecto a y, por ejemplo. Entonces, este símbolo significa derivadas parciales. Pero, al final de cuentas, cuando terminas todas las derivadas parciales, obtienes una derivada total. Bien. Y tenemos h, que es la función, bueno, es h', porque la h es la neurona. Y cuando la neurona la queremos normalizar, la ponemos con una función de activación. Y como en cálculo integral o diferencial le ponemos primera derivada, primera integral, pues le puse la h' porque es como que ya la pasaste por la función de activación. ¿Ok? Y ven, aquí está la ecuación, que ya todos se lo saben, y ya sabemos que es alimentación hacia adelante, ¿no? La alimentación hacia adelante es lo que hacemos acá. Eso les explico. Porque luego se me olvida si lo que explicó, ¿no? Pero bueno, gradiente descendente. Listo. Nosotros tenemos una red con datos de entrada x1, x2 hasta xn. Y después pasan por neuronas. Perceptrón 1, perceptrón 2. Este dato va a esta neurona, a esta, este va para esta neurona, este va para esta neurona, este dato para esta neurona y este dato va para esta neurona. Y después, supongamos, tenemos una tercera neurona. Este va para acá, este va para acá y aquí tenemos la salida Y, después de haberla pasado por la función de activación, obviamente. Bien, ¿cómo va la alimentación de los datos? ¿Cómo va? De izquierda a derecha. Tienes los datos, aquí vas a tener obviamente tu W1, W1, W2, W2, WN, WN. Aquí vas a tener subías 1, subías 2, subías 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí tendríamos su W3, su W3. Listo. Bien, ¿cómo van los datos? ¿Cómo van viajando? De aquí hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pasan los datos por los W, lo multiplicas, pasas por las neuronas, haces todo el procesamiento y llegas acá y hacia adelante. A eso se le llama alimentación hacia adelante y se le llama feed forward. ¿Ok? Cuando vas de aquí para allá, esa alimentación hacia adelante se llama feed forward. ¿Ok? Por eso se llama alimentación hacia adelante. Y es el modelo matemático de un perceptrón. Por eso es la salida del perceptrón, es igual a h, la sumatoria desde el primer dato, del producto punto del vector de datos por los procesos sinápticos, y faltaría la función de activación, acuérdense. ¿Queda claro? ¿Sí? Hacia adelante. Como van los datos hacia adelante, se llama alimentación hacia adelante. Feed forward. ¿Vale? Bien, esto ya lo hemos visto. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Cuando yo era estudiante como ustedes, nunca pensé que se podría dar inteligencia artificial. Es más, la odiaba. Ni la entendía. Y decía esa madre, ¿para qué me va a servir? Y resulta que ahora vivimos de la inteligencia artificial. ¿Vale? Bien. Listo. Y ya. Entonces aquí estamos, vamos a combinar dos cosas. El modelo matemático del perceptrón con el algoritmo de gradiente descendente para que al combinar el perceptrón con el gradiente descendente encuentre de manera automática los pesos sinápticos y el vías que me llevan a que la salida es igual al objetivo. ¿Sí lo ven? Porque eso les debe quedar claro. Cuando hacemos esto ya combinamos dos cosas. ¿Vale? Bien. Listo. Variables y ecuaciones. Bien. Eso que está ahí es el error. El error dijimos que era el y objetivo o el y target menos la salida del perceptrón, o al revés, da lo mismo, no importa. ¿Sí queda claro? De hecho, ¿por qué da lo mismo? Es algo que pues, no puse aquí, miren, aquí está el error. ¿Qué pasa si aquí me da 50 y aquí 49? ¿Cuánto sería? El real, el que yo quiero es 49, aquí sería 1. Pero ¿qué tal si el real me da 48? ¿Cuánto sería? Menos 1.
¿Cómo le hago matemáticamente para que esa madre me dé positivo siempre? Algo más fácil. Elevo al cuadrado, porque cualquier número elevado al cuadrado es positivo. ¿Sí te claro? Entonces, si a esta madre tú le elevas al cuadrado, garantizas que siempre el resultado sea positivo. Por eso da igual si pones y target menos y real o y real menos y target. ¿Sí queda claro? Bien. Elevo al cuadrado y bueno, luego divido entre 2. ¿Vale? No importa si divides entre 2. Si el error, la proporción del error siempre se va a mantener. ¿Queda claro? Pero dividimos entre 2 para tratar siempre de que los errores que nos salgan sean más pequeños. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir que mi error es de 10 a de 5. Si ese 10 lo divido entre 2, me da 5. Y siempre trato de buscar de llegar a un 0. ¿Sí queda claro? Son matemáticas, nada más. Son trucos matemáticos. Entonces, ahora el error nosotros lo vamos a analizar así. Elevo al cuadrado y divido entre 2. ¿Qué ventajas me da eso? 1, que siempre el resultado va a ser positivo. Y 2, que mis errores van a ser más pequeños. ¿Sí queda claro? ¿Y por qué me va a ayudar a que sean más pequeños? Porque así posiblemente más rápido llegue a encontrar algunos parámetros que me funcionen y me minimicen el error. ¿Queda claro? Bien. Entonces vamos a ver. Usted, compañero de lentes, ¿cómo se llama? Rodrigo, lea el primer párrafo, por favor. ¿Vale? Dice, el índice de aprendizaje es el factor que determina el tamaño de los pasos que realiza el descenso del gradiente hacia el mínimo de la función. Controla la rapidez con la que se desplaza el algoritmo y por lo tanto establece el ajuste en los pesos necesarios para aproximarse al objetivo. ¿Ok? Ya lo dijimos hace rato. Entonces, aquí es muy importante que entendamos esto. El índice de aprendizaje es el tamaño de los pasos que voy a dar para llegar a la solución, que es el mínimo. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, nuestro mínimo, ¿qué sería el mínimo error? Bien, ahora, partiendo de cuando iniciamos gradiente descendente, les dije cuál era el objetivo del gradiente descendente. Dentro del algoritmo sí es minimizar el error, pero para nosotros ocuparlo en redes neuronales, ¿cuál dijimos que era el objetivo? Encontrar los pesos sinápticos y el vías. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar variando? Cuando ustedes entrenaron la AND, por ejemplo, el perceptron, proponías un valor, veías que no funcionaba, lo borrabas, proponías otro valor y así. ¿Qué estabas haciendo en ese proceso? Empezando desde cero siempre. Es decir, no aprendías del pasado, sino que agarrabas y decías, no, ese pinche 2 no funcionó. Chinga su madre. Y después, pues un 4. Sin pensar que propusiste previamente. ¿Sí queda claro? Es como cortarse el cabello y cerrar ciclos y empezar desde cero. Así funciona esa madre. ¿Sí queda claro? Entonces, lo que tratamos de hacer con el gradiente descendente es no empezar de cero. Es decir, ok, propuse algo, la cagué, pero voy a proponer algo nuevo basándome en la experiencia de mi primer error. ¿Sí queda claro? Entonces, yo voy a proponer un valor de peso sináptico, el 4, no me lleva a lo que estoy buscando, pero no voy a borrar el 4 del 100%, sino nada más voy a ver cómo lo actualizo. En lugar de poner 4 y después un 5, pongo 4 y qué tanto me equivoqué. Ok, entonces voy a ponerle 4.9 o 3.5. Me voy a basar en el primer valor que obtuve y ese valor lo voy a ir evolucionando. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Es como cuando las mujeres se casan con un borracho y piensan que con el cariño, el amor y todo lo van a cambiar. Es lo mismo que piensa el algoritmo. Ya me comprometí con estos primeros valores y ahora veo cómo los cambio. Pero no se me van. ¿Sí queda claro? Bien, pues entonces, por esa razón es que tenemos un delta W. ¿Qué es W? Pesos sinápticos. ¿Y delta qué significa? ¿Cuánto le voy a cambiar al peso sináptico que propuse la primera vez? Le agrego tanto, le resto tanto, pero sigo trabajando con la primera propuesta hasta irla mejorando. No es borrón y cuenta nueva. Es esa propuesta la mejor. Imagínense que ustedes ya están ahorita en octavo y de repente dicen, no, mi madre, yo sistemas no. Me doy de baja y empiezo un cuatrimestre cero en administración de empresa. Pues no, así no funciona la vida. Es, ok,
Ya la cagué, pues termino, me gradúo con ingeniero y después hago una maestría en administración y ya me voy a administración. ¿Sí queda claro? Actualizas lo que tienes, más no lo eches a la basura. Vamos a hacer eso. Y entonces, el índice, ¿qué es la N? Índice de aprendizaje, la cantidad de los pasos. Pero recuerden que cuando hacemos gradiente nos dice hacia dónde crece. ¿Y nosotros qué queremos? Por eso está el menos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a estar derivando? Porque en la función vamos a suponer que el punto que quiero buscar es el del mínimo error. La derivada parcial del error. ¿Con respecto a quién? Al peso sináptico, porque el peso sináptico es el que quiero saber cuánto le voy a variar. ¿Ya ven qué fáciles son las matemáticas? Entonces, este modelo me ayuda a actualizar los pesos sinápticos basándose en el gradiente descendente, minimizando el error. Sí, porque aquí estamos acostumbrados a ver con respecto a X a Y. No, aquí con respecto al error, porque lo que quiero minimizar es el error. Y listo, ese es el algoritmo. Vamos a ver, usted compañero, lea este párrafo. En cada interacción, el valor de W se actualiza sumando el peso actual, el incremento calculado de W. Listo. En cada época o iteración vamos a actualizar el valor de peso sináptico propuesto por primera vez con este valor que encontremos, ya sea que se lo sumemos o se lo restemos. Siempre es casi sumar, pero podemos sumar negativo y se convierte en resta. Y con eso lo que voy a hacer es no desechar mi peso sináptico primero, sino evolucionarlo, mejorarlo. Y entonces aquí está el nuevo peso sináptico, que es I más 1, el siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser igual al peso sináptico previo. I más 1 es el siguiente. Y el previo, el primerito, más lo que le vas a incrementar y entonces se va a actualizar. ¿Queda claro? Bien, listo. Ahora sí, como ya entendemos esto, vamos a ver. ¿Usted, compañero? ¿Cómo se llama? Azucena. Lea el primer párrafo, por favor. La fórmula obtiene la derivada parcial de la función de error respecto al peso. Esta derivada muestra la dirección en la que se debe ajustar el peso para reducir el error. Listo. Entonces lo único que hicimos es desarrollar la fórmula pasada. O sea, la fórmula pasada que era derivada del error con respecto a los pesos sinápticos y ¡pum! Se desarrolla. El error aquí era igual a un medio de y target menos y real al cuadrado. Es decir, sustituyes a lo que es igual el error. ¿Queda claro? Y después a ese error le vamos a meter el perceptrón. Porque ¿dónde están los pesos sinápticos? En el perceptrón. Entonces, aquí en lugar de y, vamos a llamar y del perceptrón. No voy a poner y del perceptrón. ¿Qué metemos? El modelo matemático del perceptrón. Entonces tenemos y menos el perceptrón. ¿Sí lo ven? Es lo mismo, nada más lo estamos expandiendo. Esto es APP. Ah, no, miento. Esto es... Sí. APP. Es que APP tiene dos notaciones, pero este es APP. ¿Qué significa APP? No, pues significa apantalla pendejos. Pero no está difícil, fíjense. Esta lo único que hacemos es expandirla sustituyendo lo que es igual cada cosa. La E es el error. Este es el Y del perceptrón. Aquí está el perceptrón. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, esto ya lo pasamos a derivadas y aquí está. Bien. Vamos a ver. ¿Usted, compañera, cómo se llama? Vale. Siguiente párrafo. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a ver cuánto le vamos a cambiar a nuestro W? Pues va a depender del error. Si el error es muy grande, el cambio va a ser grande. Si el error es pequeño, el cambio va a ser pequeño. ¿Sí queda claro? Y además, va a depender de los pasos también, porque si estás dando pasos muy grandotes, te puedes pasar. Y si el error es pequeño, entonces tendrías que bajar el paso. ¿Sí queda claro? Bueno, eso está explicado aquí. El incremento es el error
por el gradiente descendente aplicado para saber cuánto es lo que debes de variar ese W. ¿Queda claro? Bien, si no, después uno lo va a ir estudiando. Si a ustedes nada más les gusta el programa, pues el programa cualquiera. Bien, vamos a ver. ¿Usted, compañera de aquí, cómo se llama? Pati. ¿Verán que le digo qué? Bueno, lea este carro. El valor de especies actualiza sumando los incrementos obtenidos en los proyectos de ecuación de Ok, listo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos primero una propuesta de incremento y ahora se va actualizando ya con las ecuaciones desarrolladas. Entonces, el nuevo W, que va a ser el actual, se basa en el primero, en el pasado, más lo que hay que incrementarse, que depende del índice de aprendizaje y del error cuadrático medio. ¿Queda claro? Bien. Ahora sí, vamos a ver. ¿Usted, compañera de allá? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo? Dariana. Este párrafo, a ver si... Ahí está. La realización de W se determina sumando el valor de W por el producto de la tasa de aprendizaje y la derivada parcial de la función de error con respecto a W. Listo. Bien. Ya. Y ya con eso es lo que expliqué de manera verbal en ecuaciones, ¿vale? Bien, entonces el objetivo es que tú vas a estar aquí en un punto. Obviamente yo expliqué con una función en 2 dimensiones. ¿Esta función en cuántas dimensiones está? 3. X, Y, Z y J, K. ¿Queda claro? Bien, entonces lo que tú haces precisamente es propones un valor de peso sináptico y vías, se lo aplicas a la red neuronal y te da este valor, pero ese valor no es el mínimo. A ese valor le agregas gradiente descendente más el perceptrón y te va a decir cuánto tienes que moverlo para acá. Después le vuelves a agregar gradiente descendente y te va diciendo cuánto tienes que moverlo hasta llegar al punto mínimo, que es en este caso B. Entonces, estamos fusionando perceptrón con gradiente descendente para que automáticamente, pero no es automático, más bien son un chingo de cálculos de derivadas de puntos que me llevan a buscar el menor error posible, utilizando técnicas de matemáticas y derivadas. Y terminamos aquí. Y lo único que estamos haciendo con el gradiente descendente es saber cuánto tengo que cambiar mi valor inicial de W. ¿Cuánto? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bien. Listo. Vamos al pseudocódigo, ya lo que les gusta, para programar esta cosa. Solamente son 6 pasos para programar. Uno, establecer Ws aleatorios, pesos sinápticos aleatorios. Tú propones tus pesos sinápticos aleatorios. ¿Queda claro? Después, una vez que tengas los pesos sinápticos, calculas. Bueno, se me olvidó. ¿Esto cómo dije que se llamaba? Feed. Está. Feed forward. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Alimentación hacia. Entonces, cuando dices calculas el feed forward, es hace el modelo del perceptor, pasándole los datos, los pesos sinápticos que creaste aleatoriamente, los vías y te da un resultado aquí. ¿Queda claro? Eso fue lo que hicimos con la XOR. Entonces, calcula el feed forward, es decir, la salida de tu perceptrón mandando los datos hacia adelante. ¿Queda claro? Después, calcula el error. Cuando estás aquí, vas a restar esto con el get target, lo vas a elevar al cuadrado y lo vas a dividir entre 2. Y vas a calcular el error para saber cuánta es la diferencia entre lo que te dio tu red neuronal y lo que quieres que te dé. ¿Sí queda claro? Una vez que calculas el error, vas a calcular el gradiente descendente en la función de activación. ¿Sí queda claro? Le aplicas el gradiente descendente, que es derivar ese punto para saber qué tanto le vas a actualizar los pesos sinápticos después. ¿Sí queda claro? Bien, entonces con ese error podemos calcular ya el gradiente descendente, porque recuerden que lo necesitamos. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál era la opción mera de delta W? La más genérica. Menos índice de aprendizaje, derivada del error, bueno, derivada parcial del error con respecto a la derivada parcial, los pesos sinápticos.
¿Qué necesitamos? El error para poder aplicar gradiente descendente y encontrar cuánto voy a incrementar mi W. Entonces, por eso aquí calculamos el error. Cuando ya calculamos el error, le aplicamos gradiente descendente. ¿Qué es eso? Resumido, a la función de activación. Una vez que tengamos eso, ¿qué vamos a tener? El valor que debe de incrementar mi W. Entonces, cuando ya tengo eso, mi W va a ser igual, bueno, vamos a ponerle W nuevo. W de I más 1 va a ser igual al W actual más el incremento de W. Lo voy a resumir así, para no meterle tantas matemáticas. ¿Sí queda claro? Entonces con eso ya sé cuánto voy a actualizar mi W, mi peso cinético. Si nosotros hubiéramos hecho esto, tal vez nos hubiéramos tardado más en encontrar los pesos cinéticos de las compuertas, porque son muy fáciles. Pero si yo programo el código y las pongo a buscar, me lo va a dar rápido. Cuando yo lo hago por primera vez de manera manual, me va a costar más trabajo. La primera vez. Pero una vez que lo tengo bien la primera vez, ya las demás veces es más rápido porque ya es fácil. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tanto trabajo les costó echarse su primera chela? Un chingo, ¿no? Sí. Estaba amarga esa madre, te estás acostumbrado a pura leche con chocolate, fresa, limón, y de repente tener una cerveza te cuesta. Pero ¿qué tal la segunda? ¿Qué tal? ¿Cómo les entró? Venga. Oh, ¿qué tal? La segunda muy rápido. ¿De qué están hablando? Todos se están acordando de la primera y la segunda. El chiste es que la segunda vez ya es más fácil. Lo mismo pasa acá. Bien. Ya que tenemos los nuevos pesos, se calculan actualizando el primer W que propuse. ¿Queda claro? Y ahora se hace algo que se llama backpropagation. ¿Cómo se llama esto? Y como aquí voy a actualizar los pesos cinápticos, me regreso acá para darle más el delta W, más el delta W y actualizarlos. Y como ahora voy de regreso, se llama backpropagation. ¿Ok? Aquí está. Backpropagation. Backpropagation. Ok, entonces fíjense cómo ya esta madre se vuelve un poquito más elaborada. Primero valores a lo pendejo y los paso por el perceptrón y me da un resultado. Con ese resultado veo cuánto es el error y a partir del error con gradiente descendente digo ¿qué tanto debo de actualizar los pesos cinápticos? Entonces me regreso para actualizar los pesos cinápticos y volver a alimentar hacia adelante. Ese proceso de regreso, ¿qué es? 7 por 7, 48. Te dan un madrazo. Regresas. 7 por 7, 48.5. El madrazo es más chiquito. Te regresas. 7 por 7, 48.9. Ya no te dan madrazo, no te quedan viendo feo. Te regresas. 7 por 7, 49. Ya le aplaudes. ¿Cómo se llama eso? Aprendiendo las tablas a madradas. ¿Cómo se llama? Retroalimentación. Sí, o sea, recibes una retroalimentación y a partir de esa retroalimentación tomas la decisión de cambiar algo. Entonces, ¿qué es el backpropagation? Retroalimentación. Te regresas, retroalimentas para variar el valor y vuelves a regresar. Si todavía no estás bien, ¿qué haces? Te regresas con retroalimentación, backpropagation, y vuelves a cambiar los valores y vuelves a probar. Y está regresando en un ciclo. ¿Sí queda claro? Entonces, feed forward, ¿qué es feed forward? Hacia adelante. ¿Qué es backpropagation? Regresar para retroalimentar y actualizar los valores. Y entonces así ya no estás borrando los pesos cinápticos y volviendo a poner nuevos, sino que te basas en el resultado, retroalimentas y los cambias, pero basándote en el error. ¿Queda claro? Esa es una actualización de pesos inteligente. ¿Sí lo ves? Porque ya no empiezas desde cero, es como les decía, no vas a quererte cambiar de carrera ahorita, ¿no? Pues inteligentemente terminas y estudias mejor una maestría o una especialidad sobre algo que sí te guste.
No vas a truncar tu carrera ya que la vas a acabar y vas a empezar una nueva. Eso sería lo menos inteligente que podrían hacer. Lo menos inteligente. Por eso esta madre es inteligencia artificial, porque, la inteligencia se basa en aprender de la experiencia, en la retroalimentación. ¿Queda claro? ¿Bien? Después, el paso 6 es muy fácil. Compañera, ¿qué dice aquí? Ok, una vez que llegaste a eso, te regresas al paso 2. ¿Qué significa eso? Que vas a estar, nada más a la primera vez vas a generar pesos cinéticos aleatorios y después vas a estar feed forward, back propagation, feed forward, back propagation, o feed forward, back propagation, pero nunca vuelves a proponer Ws aleatorios, sino que los W se proponen